Bueno, bienvenido una vez más a De Hombre a Hombre, este podcast sobre desarrollo personal masculino, en el que Pablo Zamit y yo pues compartimos aquellas claves relacionadas con todo lo que tiene que ver con masculinidad, desarrollo y potencial masculino. Y bueno, aquí tenemos a nuestro experto, a Pablo Zamit, experto en sexualidad masculina y todo lo que tiene que ver con NoFap y demás. Buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Un gusto tenerte de nuevo por aquí. Y bueno, aprovechando que estamos todos ahí con nuestros cuadernos de objetivos a corto, medio y largo plazo y con nuestras tareas, con esta lista de tareas que solemos hacer, pues vamos a hablar un poco acerca del propósito, la importancia que tiene en la vida de un hombre y vamos a tratar de compartir contigo nuestra experiencia para que tú también puedas hacer uso de esta gran herramienta que ha servido a tantos líderes, empresarios, personas de éxito para llevar su vida al siguiente nivel. Así que, bueno, antes quiero empezar con una anécdota que, corrígeme Pablo si me equivoco, porque estoy seguro de que tú también la conoces, y es que hay una región en Japón que se llama Okinawa, en la que la longevidad y la esperanza de vida es pues súper grande. No sé si está en torno a los 100 años, pero bueno, la cifra no importa porque lo importante es que las personas que viven ahí atribuyen esa longevidad al Ikigai, ¿no? Que es este concepto del propósito de vida, la razón de ser, ¿no? Entonces, bueno, Pablo, ilumínanos un poco qué es para ti el propósito de vida y cómo y por qué es para ti importante en la vida de un hombre, si es que lo es. Bueno, yo intento pensar un poco siempre desde primeros principios, porque obviamente como la mente humana es como es y nos cuesta tanto eh, ver las cosas con objetividad, o sea, al final hay que tratarse uno mismo como un niño de 5 años, ¿no? Entonces, cuando uno investiga y se va acumulando evidencia contradictoria, al final hay que hacerse preguntas para niños y basarse en principios que hasta un niño pueda comprender. Y hasta un niño puede comprender que difícilmente hay dos personas exactamente iguales. Incluso cuando te haces amigo de dos gemelos por lo que sea, al final te das cuenta de que cada uno tiene como unos rasgos que te permiten diferenciarlo del otro, rasgos de comportamiento, aunque es muy fácil que te engañen, pero incluso los gemelos tienen sus diferencias. Entonces, yo creo que, dado que cada uno nace con esa unicidad, lo que pueda aportar a la sociedad también es único y además está basado en características naturales con las que nace. Porque esto es un poco polémico. Todos queremos pensar, sobre todo en el mundo del desarrollo personal, que podemos conseguir cualquier cosa, pero bueno, para mí esto es un eslogan que se tiene que tomar con realismo. El otro día, por ejemplo, estoy pendiente de leerlo, pero el otro día vi que se había publicado un metaanálisis eh, cuya conclusión era básicamente que absolutamente todos los rasgos humanos son heredables. No al 100%, evidentemente, en algunos casos ni siquiera en el 50% y en algunos casos seguramente mucho menos. Pero todos los rasgos, desde los rasgos intelectuales hasta la personalidad, la psicología, los rasgos físicos, por supuesto, tienen un grado de heredabilidad y eso significa que pues, hay talentos con los que uno nace que están basados en su biología. El problema es querer todos triunfar de la misma manera, pero en cuanto empiezas a aceptarte, que es el primer paso del desarrollo personal, ¿no? Bueno, el primero es el conocimiento, el segundo es la aceptación. En cuanto empiezas a aceptarte, innegablemente tienes que buscar cuál es tu papel en el mundo de acuerdo con esas características innatas que tienes, pero no solo eso, también tu pasión, porque al final, si ya que todo el mundo, todos tenemos que sufrir la condena bíblica de ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, bueno, el pan o los huevos y el hígado, según la dieta que hagas, pues qué menos que disfrutar, ¿no? Que poder entrar en estado de flow de vez en cuando, eso, y disfrutar. Entonces no solo es el talento, sino también las pasiones. Y yo añadiría la tercera pata para mí, aunque el Ikigai tiene 4, pero para mí se puede resumir en 3, que es las casualidades, ¿no? Entre comillas. O sea, ¿qué te está poniendo la vida por delante en determinado momento? O sea, yo soy un ejemplo de eso. Nadie puede decir que su misión de vida era
crear un canal sobre NoFap, porque NoFap es algo muy reciente, pero bueno, las casualidades de la vida al final, pues en ese caso ha pasado así. Eso es un poco como yo veo el tema del Ikigai. Es muy probable que esto tenga un impacto sobre el bienestar, porque no sé si habéis leído un libro cuyo nombre acabo de olvidar, o sea que es imposible que nos aclaremos, pero sí que va sobre el estado de flow. Creo que se llama así, Flow, ¿no? Es otro, pero va sobre el estado de flow. Entonces, un tío que no sé qué enfermedad degenerativa le diagnosticaron, que estaba en cama como prácticamente 6 meses, y lo único que le sacaba de la cama era hacer surf, porque cuando hacía surf entraba en estado de flow, y cada vez que entraba en estado de flow como se recuperaba un poco más, y fue así como revirtió su enfermedad, porque seguramente por los cambios químicos que se dieron en su cerebro y tal. Entonces puede que tenga algún impacto sobre la longevidad, sin duda. Pero ahora, entre paréntesis, y esto me enteré el otro día, se ve que esto de las zonas azules, que es como se llama a localidades como Okinawa, que tienen como una longevidad por encima de la media, se ve que es una empresa. Se llama Zonas Azules. Si buscáis Blue Zones en Google, veréis que es una empresa que gana dinero con planes dietéticos y grabando documentales. ¿Cómo os quedáis? Ostras. Sí, Lo sí. diría, ¿eh? Vaya, pues es que, claro, ahí hay una parte que es importante entender y es que desde muy pequeños hay como un camino marcado y un camino socialmente aceptado. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú eres bueno en lengua y malo en matemáticas? Que en general, pues te apuntan a clases de matemáticas. La cuestión está en que en ningún momento el sistema educativo convencional y muy probablemente nuestros padres tampoco, ni los educadores, ni las personas de las que aprendemos nos enseñan a potenciar nuestras fortalezas o a descubrir los talentos, a descubrir aquello en lo que realmente somos buenos. Entonces, claro, llegamos a una crisis existencial a la edad de los 18, 20, 22, que no sabemos qué hacer con nuestra vida, pues bastante curiosa, ¿no? Y esto se resolvería pues un poco con la aplicación de esto del Ikigai en la vida de un hombre. A mí me parece fundamental porque más que la velocidad, esto siempre se ha dicho en el desarrollo personal, es más importante la dirección. Entonces, precisamente por la importancia de esto y bajo este paradigma de que estamos ahora mismo en una revolución industrial y tecnológica, pues ya la información está teniendo cada vez menos valor, en el sentido de que tenemos acceso a ella en cuestión de décimas de segundo y a golpe de clic. Por tanto, estamos evolucionando un poco hacia un despertar masivo, hacia la era de la conciencia, y va a ser cada vez más importante el hecho de poder ofrecer al mundo aquello en lo que realmente somos buenos. Entonces, observando esta tendencia es cuando yo decidí estudiar el coaching de fortalezas y básicamente las fortalezas desde la psicología positiva es un concepto que te dice que es una manifestación psicológica de una virtud. Y ya Brian Tracy en su seminario Fénix nos dice que los talentos están perfectamente distribuidos entre la población. Lo único que, claro, somos todos diamantes en bruto, pero solo unos pocos se tallan. Entonces, encontrar las fortalezas es algo pues, que requiere de trabajo interno, ¿no? No se crece hacia afuera, en el desarrollo personal se crece hacia adentro. Ahí está la labor de conocimiento. Y si tuviera que dar algunas recomendaciones para encontrar esto de las fortalezas, hay dos preguntas que nos llevan al pasado y al futuro que nos pueden ayudar un poco a identificar aquello en lo que somos buenos, que es ese estado de flow del que hablabas, ese estado en el que parece que sale todo sin prácticamente hacer esfuerzo, pues yo te animo a que recuerdes algunos instantes de tu pasado en los que has sentido ese estado de flow. Muy probablemente estabas conectado con tus fortalezas, estabas ofreciendo tus talentos o estabas explotando alguno de tus dones. Y la otra pregunta es, ¿cómo te visualizas tú de aquí a 10 años? Ahora, si me das una respuesta ya mismo, pues muy probablemente sea racional y me hables desde lo que tu ego quiere. Ahora, si te haces esa pregunta y en un estado en el que, digamos, tu mente racional esté un poco más apagada, en un estado de hipnosis o de meditación, te viene una respuesta acerca del sueño que tú quieres cumplir, yo le haría más caso a eso que a lo que te diga tu yo racional, porque probablemente está más relacionado con tus deseos más primarios, más internos y con lo que realmente sea tu propósito de vida. Y bueno, ya ahora con esto te doy paso, Pablo. El propósito de vida para mí es importante en la vida de un hombre porque es lo que determina
digamos, si tú operas desde un bienestar, desde un estado de paz mental, o sin embargo, si lo haces desde un estado de incertidumbre, miedo, y bueno, ahí está nuestra brújula, ¿no? Lo que nos dice hacia dónde ir en esos momentos, ¿no? Sí, efectivamente. Al final hay que tener en cuenta que el papel de la muerte es que, digamos, que tú sigas una evolución desde que naces, es decir, que tú cumplas con algo que has venido a hacer, porque si no sería mucho más eficiente que vivieses muchísimos más años y que no evolucionases apenas. Entonces, digamos que la biología ha sido sabia en limitar la vida de los seres para que puedan cumplir misiones más específicas, ¿no? Siempre se habla de, bueno, una de las cosas que se dice, que esto ya depende de cada uno, pero que el, al final la vida no es más que una especie de experimento de autoconsciencia del universo que se plantea cómo podría ser si parte de sí mismo fuese desconocido, es decir, si existiese una dualidad, una separación, ¿no? Y que esta separación que cada uno experimenta en su vida, pues es un experimento de la consciencia del universo. Y en cualquier caso, pues cada una de esas vidas al final es como un set único de pasiones y talentos, como hemos hablado antes, y creo que es responsabilidad de cada uno por lo menos avanzar en lo que uno pueda en eso y aprender lo que sea posible dentro de las cartas que tenemos. Sí, pues totalmente. En esa teoría me gustaría seguir profundizando porque es muy interesante esa visión y esa forma de percibir el universo, ¿no? Como que formamos todos parte de una misma conciencia y demás. Es un tema quizá un poco avanzado, más espiritual, que en los retiros que hagamos y en las formaciones, en los cursos y tal, pues ahí se puede hablar muy extendidamente, pero yo a veces he mencionado eso de que la paradoja de la vida es el hecho de que todos venimos de lo mismo, en el sentido de que los átomos que componen tus pestañas y los átomos que componen las mías provienen del interior de una estrella, porque no se podrían haber formado esos átomos en otras condiciones de temperatura y de presión. Entonces, la paradoja es, todos venimos de lo mismo, pero tenemos que experimentar esta herida de separación, ¿no? En la que tú y yo tenemos egos diferentes, tenemos mentes diferentes y por tanto rasgos diferentes. Y de ahí surge todo el tema este de los talentos y demás. Y hace poco leía el libro favorito de Elon Musk, que es el de Guía del autoestopista galáctico, que te cuenta la historia de dos amigos que se encuentran, uno es alienígena y otro es terrestre, bueno, alienígena, extraterrestre, ¿no? Y su misión de vida o lo que hace en la vida es ir viajando de lugar en lugar, pues a escala intergaláctica, ¿no? Y se encuentra con nuestro compañero y le entrega la guía del autoestopista galáctico, ¿no? Y precisamente empiezan a viajar y en cierto momento llegan a un planeta en el que sus habitantes, hay un pueblo que está obsesionado con encontrar el sentido de la vida y construyen un superordenador, ¿no? Y le dicen, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues el ordenador, así para resumir, tarda 7,5 millones de años en dar respuesta a cuál es el sentido de la vida. Y la respuesta que da, ¿sabéis cuál es? Dice 42. ¿Y cuál es cuál es digamos, la clave o la llave encerrada detrás de todo esto? Pues que preguntarse cuál es el sentido de la vida es una pregunta que en sí condiciona la respuesta. Es decir, no podemos encontrar una respuesta tan concreta a una pregunta tan abstracta, ¿no? Por tanto, es como si tú me preguntas cómo funciona un coche o cómo hacer una pizza. Pues te tengo que explicar cómo hacer la masa, cómo hacer el tomate, cómo hacer, etcétera. Entonces, bueno, el propósito de vida yo creo que es un poco Qué también, bueno. va por ahí, es muy buena esa, ¿eh? Sí, de hecho, mira, te iba a comentar eso, que al final tú puedes hacer todos los ejercicios que quieras, pero solo vas a descubrir la verdad poniendo en práctica lo que te salga en los ejercicios. Lo que comentabas antes de cómo encontrar el sentido de la vida desde el ego o desde la esencia, la trampa que tiene eso es que las metas que tú te pongas desde el ego probablemente sean las que vas a llevar a cabo con más facilidad porque te generan menos resistencias, menos bloqueos,
mientras que esos anhelos internos, que a veces hasta son difíciles de ver, es poco probable que actúes para hacerlos realidad, porque va a haber como muchos bloqueos y muchos miedos que te impidan, aunque sea dar el primer paso. Cuando haces el primer paso, digamos que ya más o menos por cómo te sientes, sabes qué es lo que tienes que estar haciendo, que es una sensación muy bonita. Pero cuando ni siquiera te das la oportunidad, pues ahí está el problema. Sí, sí, totalmente. Eso es cierto. Muchas veces creemos que el propósito tiene que ver con el conseguir algo material, ¿no? Pero como operamos desde el ego, pues tendemos a pensar que tiene que ver con conseguir algo externo. Y quizá el propósito tampoco es que tenga que ser cambiar el mundo, ¿no? Cambiar el curso de la humanidad, pero es muy diferente verlo desde el ego, desde el apego a lo material, que verlo desde la esencia, desde el amor. Y como digo, no tiene por qué ser algo súper grande. Es decir, tu propósito de vida simplemente puede ser tener una familia y explotar tus dotes como padre o quizá algo así, ¿no? No tiene por qué ser crear un negocio millonario y demás. Y es muy interesante el tema del ego, relacionarlo pues con nuestras metas, digamos que es lo que solemos hacer a principios de año. Y muy probablemente esas metas que nos hemos puesto tengan características egoicas. Entonces, bueno, vamos a pensar un poco más abstracto, vamos a pensar en algo que vaya un poco más allá de un coche, de los CAS, ¿no? Los CAS de seguidores, los CAS de facturación, los CAS de, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa también, ¿no? Y bueno, cambiando un poco de tercio, Pablo, más allá de todo el propósito de vida y todo esto, ¿qué relación crees que tiene con lo que es la masculinidad y los valores propios de un hombre? Bueno, al final creo que uno lo puede entender fácilmente si observa el símbolo de la masculinidad, ¿no? Que es siempre es una flecha vertical que señala siempre una direccionalidad. Esto es muy curioso cuando lees algunos relatos de transición de mujeres biológicas que se hormonan para convertirse en hombres, todo esto entre comillas. Una de las cosas que notan cuando aumentan sus niveles de testosterona es que sienten como unas ganas irrefrenables de salir de sus casas y explorar nuevos territorios. O sea, es algo que está en nuestras hormonas. Y basándome un poco en esta simbología de la masculinidad, te diría que un hombre que no tiene objetivos, o sea, un hombre que simplemente se conforma con todo lo que ya tiene, de algún modo le han quitado parte de lo que tiene como hombre. O sea, eso es un fenómeno que únicamente pues, se ve en personas que ya, digamos que han formado la familia, han alcanzado una estabilidad financiera y ya están en una edad avanzada donde, bueno, ya han logrado ciertas cosas y han perdido esa ambición. Pero generalmente lo que es más masculino, lo que caracteriza las etapas del hombre donde tiene más energía, es tener siempre un objetivo y tener algo que lo ponga en movimiento, que le haga perseguir algo mejor, que se puede interpretar como que hay que hay una insatisfacción esencial que le hace escapar de donde está, pero en realidad es todo lo contrario. En realidad es que es precisamente la búsqueda y la lucha y el avance lo que le hace sentir en su elemento. Exacto. Y si te pidiera definir la energía masculina con una palabra, ¿qué dirías? Pues seguramente diría direccionalidad. Claro, a Seguramente eso sí, voy. sí, sí. Efectivamente, es que el liderazgo, la masculinidad, bueno, claro, es que hablar de masculinidad y de feminidad también quizá es algo más abstracto que requiere de mucho más contexto, pero finalmente yo creo que el tema de la energía masculina es energía de acción, es energía de proactividad, de liderazgo, de direccionalidad y evidentemente está el propósito ahí haciendo de las suyas, ¿no? Porque un barco a la deriva, ¿no? Como es ese dicho de que para un barco sin rumbo cualquier viento le es desfavorable, ¿no? Algo así. Exacto, Y, sí, sí. y exacto, si no sabes para dónde vas, si no sabes cuál es tu flecha, cuál es tu rumbo, literalmente estás, digamos, desperdiciando de alguna forma tu energía masculina, que es energía de acción, de dirección.
Y bueno, ya no solo esto aplica para el caso de los hombres, ¿no? Porque al final yo creo que una mujer también evidentemente tiene que tener su propósito, aunque no tenga un motivo, digamos, bueno, en este caso casi que no haría distinciones, ¿no? Entre, entre el hombre y la mujer, porque creo que el propósito y el ikigai es algo, pues, que va incluso más allá del tema de la masculinidad. Y efectivamente, cuando uno tiene una dirección clara y un propósito definido, es mucho más probable que pues, pueda condensar toda su energía de acción hacia un mismo punto y es ahí donde suceden los grandes logros, los grandes resultados. Y estoy seguro y no tengo ninguna duda de que todos los grandes éxitos de la humanidad, si es que ya Napoleón Hill hablaba en su libro, en el de Piense y hágase rico, el último capítulo, capítulo 10 la transmutación de la energía masculina, pues habla de todo esto y toca esto de la dirección. Es lo que has dicho del Ikigai, que efectivamente sí que es algo que sí que es unisex, porque al final Ikigai, no sé exactamente cuál es la traducción de Ikigai, pero no es solamente propósito de vida, es como algo No, más, creo que era ¿sabes? razón de ser, literalmente era razón de ser, algo así, lo voy a buscar. Exacto. Se puede expresar como direccionalidad. Normalmente una persona más masculina, la mayoría de los hombres, que luego en distintas etapas de tu vida, pues el Ikigai te puede salir de distinta manera, evidentemente. La mayoría de los hombres en la mayoría de etapas de su vida tendrán como algún Ikigai un poco más direccional, mientras que generalmente la energía femenina es como más receptiva. O sea, por muy machista que pueda ser alguna de las sociedades antiguas, casi siempre se ha reservado para la mujer ese papel de conexión con lo divino, con lo desconocido, porque eran como mucho más, estaban mucho más conectadas a la tierra y tenían una mayor percepción. O sea, que no, como has dicho, no hay que confundir el Ikigai directamente con la direccionalidad, sino que, bueno, tienes dos caras de la misma moneda. Puede ser un Ikigai más receptivo y un Ikigai como con más direccionalidad, sin ningún problema. Claro. ¿Y crees que es algo estático o que puede ir cambiando conforme vamos viviendo, vamos conociendo mundo? Yo creo que cambia, sobre todo cambia cuando actúas. Quiero decir, porque muchas veces el Ikigai, por cómo se realiza, por los pasos que hay que seguir, que ahí ya podemos aprovechar para meternos y explicarlo, aunque hay varias maneras, pero normalmente lo que se hace es empezar por 4 listas distintas. Que yo sepa es algo así como lo que te gusta, lo que se te da bien, lo que el mercado valora y lo que contribuye a mejorar tu comunidad o el mundo, bueno, a mejorar tu círculo. Y luego de las intersecciones de esos, que ahí lo tenéis por ahí, de las intersecciones que se pueden realizar, pues sale la profesión, que es algo en que eres bueno y te pagan por ello, la vocación, que es aquello por lo que te pagan y que el mundo necesita, la misión, que es algo que te gusta hacer y algo que el mundo necesita, y la pasión, que es aquello en lo que eres bueno y además te gusta, ¿no? Y cuando eres capaz de encontrar el punto en que se solapan, pues eso, la pasión, la profesión, la vocación y la misión, pues digamos que eso sería el Ikigai. Entonces, claro, cuando tú empiezas a hacer esas listas, que pues yo recomiendo no sé si mínimo en uno de mis cursos empieza por ahí, por un Ikigai como guiado por mí y mínimo yo creo que le puedes echar 2 horas. Aunque la gente se lo suele dejar a medias porque es difícil, es más difícil de lo que parece hacer una lista de 10 cosas, incluso 10 cosas que te gustan, es más complicado de lo que parece. Entonces, cuando haces esa lista, al final te ocurre que, claro, hay cosas que te gustan porque ya lo sabes, porque lo has hecho, incluso lo sigues haciendo. Hay cosas que te gustan porque las hiciste, no sé, te acuerdas de cuando eras niño y las hacías, pero llevas años sin hacerla. Y hay cosas que te gustan porque crees que te gustaría, no tienes curiosidad, pero en realidad no lo has hecho. Entonces, al final, el resultado final del Ikigai te sale como una mezcla de ficción y realidad. ¿Por qué? Porque es algo que en parte has hecho y en parte no.
Entonces, claro, si nunca tomas acción para hacer realidad el Ikigai, cuando pasen 20 años, lo volverás a hacer y te saldrá lo mismo porque va a ser el reflejo de tus frustraciones. Pero si conviertes en realidad ese propósito de vida, lo más probable es que de algún modo lo agotes y te conviertas en otra persona con un Ikigai nuevo. Eso es bastante común dentro de lo poco común que es que la gente realmente toma acción y haga realidad el Ikigai. Totalmente. Claro, estamos hablando de que el Ikigai, lo digo para los que lo estén escuchando y a lo mejor no vean el vídeo, el Ikigai se puede trabajar pragmáticamente, en el sentido de que es una intersección entre esferas, ¿no? Tú te haces diferentes preguntas, que de hecho así funciona el coaching. El mundo del coaching simplemente trata de hacerse preguntas y quizá una persona externa a ti pues te pueda ayudar a hacerte preguntas que te lleven a una respuesta más satisfactoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sugerimos es que ahora mismo puedes, ahí donde estás, puedes ir a buscar en Google, buscas Ikigai, ves esta figura y te haces cada una de las preguntas que ahí aparecen, ¿no? Al final, para determinar qué es lo que amas, pues te haces las preguntas adecuadas. Por ejemplo, ¿qué es lo que me hacía a mí entrar en estado de flow hace unos años? ¿Qué es aquello que los demás admiran de mí, ¿no? Y con esas preguntas vamos, digamos, haciendo un embudo para determinar qué es lo que realmente te gusta. Lo mismo con la siguiente esfera de qué es lo que el mundo necesita. Eh, pues estudias un poco las tendencias, hacia dónde va, digamos, el mercado en el nicho en el que estés y demás. ¿Por qué te pagarían? Aquí, pues, hacerte la pregunta de qué necesidad puedo yo resolver o qué problema tiene el mundo que pueda yo resolver, ¿no? Y en lo de cómo eres, o sea, en qué eres bueno, pues ocurre lo mismo. Preguntas de por qué me admiran las personas, qué han admirado de mí las personas, qué es aquello que yo podría hacer sin cobrar. Y de esa forma, pues digamos que es un gran ejercicio de autoconocimiento. Yo cuando lo hice hace un par de años, podría decir que quizá los detalles no acertó tanto porque es cuestión de acción, es lo que dices tú, de ir tomando acción, ir variando el rumbo del barco, pero conforme vas navegando, pues te podría decir que acertó en un 80-90%. Entonces, bueno, es una gran herramienta y de cara a este nuevo año, Pablo, yo te quería preguntar, de cara a este nuevo año, ¿qué acciones específicas estás tomando tú o sugieres que podamos tomar? Bueno, lo primero es no dejarlo para el final del año, porque al final los humanos tendemos como este sesgo a pensar que, no recuerdo el nombre del sesgo exactamente, pero La ley de tendemos a pensar Parkinson. que, tendemos a pensar que las condiciones van a ser mejores mañana o en el futuro, ¿no? Entonces, si hoy no me apetece ir al gimnasio, pienso, bueno, mañana sí que me va a apetecer, cuando mañana va a ser exactamente igual, con toda probabilidad. Entonces, pues si mientras escuchas esto te vas a poner a buscar sobre el Ikigai, a contestar algunas preguntas, a empezar a plantearte esto, mucho mejor que esperar a que la lista de propósitos sea siempre para empezar el 1 de enero. Y luego también seguiría un poco esta pauta como dice la frase, la gente sobreestima lo que puede hacer en un día y subestima lo que puede conseguir en un año, ¿no? O sea, en realidad no hay meta demasiado objetiva cuando te pones el objetivo a un año vista. O sea, demasiado, perdón, ambiciosa. Cuando te pones el objetivo a un año vista. Ese no es el problema. El problema es luego aterrizar todo lo que tú te propones en los trimestres del año para que haya como que haya una revisión, los trimestres dividirlos en meses y cada mes dividirlo con un plan semanal, ¿no? Para conseguir tu meta. O sea, primero, sin ningún tipo de obstáculo mental, ponerte las metas sin ningún límite de ambición, pero luego que entre en juego el realismo para ver qué tienes que hacer desde ya, día a día, para conseguirlo. Totalmente. Claro, porque una vez ya te pones metas ambiciosas o objetivos ambiciosos, lo que suele ocurrir, que precisamente por eso en enero están los gimnasios llenos, en marzo queda la mitad de la gente.
Entonces, planificar tiene su doble cara, y esto lo leía en un libro de Romuald Pons. Dice que planificar está muy bien porque, claro, hay que planificar en la vida, pero que tiene una cara oculta y es que te da una sensación de control con la que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque, claro, tú te pones a planificar y te sientes pues como que, jolín, estás haciendo algo súper productivo y demás. Y sobre todo si uno no tiene, digamos, una rutina de hábitos o si no ha aprendido a construir hábitos, que debería ser una asignatura obligatoria en la escuela, pues es muy probable que ocurra eso, ¿no? Que en marzo, pues catapum y dejo de lado todos los propósitos de año que me había marcado. Entonces, claro, el punto es empezar a rodar, digamos, o hacer rodar la rueda, pero teniendo en cuenta que está parada o quizá está o gira bastante lento, ¿no? Que es el caso de muchas personas. Entonces, no podemos pretender poner la rueda a girar a 100 por hora si no estamos acostumbrados a eso. Entonces, teniendo siempre una visión a largo plazo, que es lo que yo recomiendo, enfocarse en el presente pero sobre todo en la construcción de hábitos para desarrollar habilidades que nos sirvan pues para el resto de nuestra vida. Por ejemplo, para bajar todo esto a tierra. Si uno de mis objetivos súper ambiciosos es llenar un estadio de 100.000 personas, eh, pues para hacer una conferencia, por ejemplo, yo no puedo empezar digamos, por empezar a hacer webinars, ¿no? Para 100 personas, porque es algo poco realista, pero sí que me puedo marcar el objetivo de desarrollar mis habilidades de comunicación un poquito cada día, 5 minutos el primer día, 10 minutos el segundo, tal, y así, poquito a poco, ¿no? Pero siempre desde ese punto realista del que hablabas. O sea, y enfocarse en la construcción de hábitos y en desarrollar habilidades que en 10 años te van a dar grandes, grandes resultados. Claro, ahí está. Yo tengo un amigo que habla de, bueno, ahí coincidimos. O sea, una cosa es ponerte objetivos para, digamos, que tengas que conseguir a lo largo de 2022, o sea, que hoy, dentro de un año, estén cumplidos. Pero luego eso, digamos que es simplemente un señuelo, es como una excusa. Es como, la pregunta que se hace es, ¿qué objetivos me tengo que poner a un año vista, pongamos, para que aquello por lo que tengo que pasar para conseguirlo me convierta en la persona que quiero? Más o menos va así, porque entonces haces irrelevante que se cumplan o no. Eso es un poco lo bonito, porque tampoco te vas a tomar la vida como un juego de suma cero donde si no logras tus objetivos de 2023 ya eres un fracaso, ¿no? No se trata de eso, se trata de cómo convierto, como has dicho tú, los objetivos en hábitos, en procesos, de forma que la victoria está en pasar por ese camino, en pasar por ese proceso, y no sé si lo consigo o no. O sea, por ejemplo, el tema del ejercicio, ¿no? Tú quieres alcanzar una cierta condición física para dentro de un año. Bueno, dentro del conocimiento que tienes ahora mismo, ¿qué crees que es lo que tienes que hacer para dentro de un año llegar a esa forma física? Teniendo en cuenta también que la mayor parte de progresos no va a estar concentrada, o sea, el progreso no va a estar distribuido equitativamente a lo largo del año. Por eso está bien la distribución que has hecho tú de, no, si quiero llenar un estadio, voy a empezar practicando 5 minutos al día yo solo delante de la webcam, por ejemplo. Porque es verdad que al principio toda la energía va, esto es como cuando tienes que hervir el agua, o sea, toda la energía al principio va en hacer hervir el agua porque no has establecido el hábito. Entonces, al principio, tú no puedes el primer día practicar oratoria 6 horas porque vas a perder 5 horas y media, porque tu cerebro va a quedar frito porque estás haciendo algo nuevo que para lo que no tienes referencias. Entonces, ese estrés añadido no te sirve absolutamente de nada. Entonces, distribuye los esfuerzos a lo largo del año de esa manera y sobre todo elige, yo muchas veces cuando hablo de rutinas con amigos o con clientes, siempre, o de dietas también, siempre empiezo preguntando, ¿qué deportes te mola hacer? ¿Qué ejercicios te mola hacer? ¿Qué cosas te gusta comer? Y a partir de ahí podemos construir de forma mucho más fácil. Claro, totalmente. Es que muchas personas creen que la cosa va de hacer, de tomar acción masiva, y es que el desarrollo personal tiene ese problema. Y es que no entendemos que un objetivo ambicioso o un objetivo, pues eso, de 5 o 10 años, no pasa por lo que tú haces o no pasa directamente por
los procesos que tú sigues, sino que lo más efectivo, al igual que Pablo dice, que si quieres realmente ponerte en forma y adelgazar y conseguir un buen cuerpo y demás, tienes que hacer aquellos ejercicios que realmente te gustan y te satisfacen. ¿Por qué? Porque forman parte de tu identidad. Y aquí hay una clave, pues, fundamental. En su libro de hábitos atómicos, que es brutal, el autor habla de que, claro, nosotros podemos abordar un objetivo o un proceso de cambio desde tres puntos de vista. Podemos enfocarnos en los resultados, ¿no? Es decir, quiero adelgazar 5 kilos. Podemos enfocarnos en los procesos de voy a llevar a cabo este plan de entrenamiento o podemos enfocarnos en el tema de la identidad. Entonces, como dice Pablo, si tú haces un deporte que te gusta, como forma parte de tu identidad, es algo que pues tu subconsciente acepta, no te vas a autosabotear ni nada. Ahora, si por ejemplo no forma parte de tu identidad comer 1.000 calorías en lugar de 3.000 y quitarte ciertos alimentos, pues lo que va a ocurrir es que estás haciendo algo que va en contra de tu sistema de creencias. Por tanto, vas a sufrir el autosabotaje y vas a sufrir pues, otro tipo de cosas que te van a impedir construir el hábito. Por tanto, más que enfocarte en resultados, más que enfocarte en procesos, que digamos que son la segunda y la tercera capa de la cebolla, te enfocas en el núcleo, que es la identidad, en quién eres tú, qué es lo que te motiva, qué concuerda con tus valores y con tus convicciones. Y claro, el éxito, digamos, es un proceso de transformación de identidad. Tú tienes que mudar las capas de piel que eres hoy, las tienes que mudar para convertirte en la persona que quieres llegar a ser. Y eso pasa por la reprogramación mental. Hay una disciplina que se llama programación neurolingüística que se dedica precisamente a estudiar todo esto. Entonces, transformar tu identidad, ¿no? En el sentido de cuestionar todas las creencias que tienes, todos los porqués de tus acciones, cuestionarlas e instalar, digamos, nuevos sistemas operativos o nuevos programas que te permitan operar a partir de otro tipo de creencias. De hecho, la palabra programa, ¿no? Cuando nosotros vemos un programa de televisión, se llama programa porque te programa. Es decir, se llama programa porque hay ciertos valores, hay ciertos intereses detrás que poco a poco te van programando para que tú seas parte de eso y pienses de esa forma. Por tanto, en resumen, focalízate más en tu identidad, en qué tienes que cambiar de tu identidad, de tus creencias, de tu sistema de creencias para convertirte en esa persona que inevitablemente tendrá esos resultados, ¿no? Ahí está, efectivamente. Y bueno, Pablo, ya para ir cerrando, ¿cómo nos podría ayudar este hábito o este no hábito, más bien, del no-fab y dejar la pornografía? ¿Cómo nos podría ayudar de cara a fin de año, a principios de año, mejor dicho? Bueno, en primer lugar, ya que hemos hablado bastante de lo importante que es tomar acción, digamos que cuando tu sistema dopamínico no funciona correctamente, es mucho más difícil que tomes acción y sobre todo que lo hagas de forma sostenida. Entonces, la retención seminal es quizá uno de los hábitos más poderosos que puedes hacer para mantener niveles altos de dopamina. Eso es lo que te va a permitir tomar acción, básicamente. Pero luego también, sobre todo a la hora de ayudarte con la introspección, fijaos que en muchas culturas las personas que quieren alcanzar como una mayor conexión con su interior o con lo divino, siempre hacen o bien un ayuno o bien una especie de peregrinaje o periodo de soledad, o bien retención seminal o bien las tres en combinación. ¿Por qué? Porque digamos que el apartarte de ese reclamo biológico y de esa programación biológica te hace conectar con algo más elevado dentro de ti. Y eso es lo que te va a dar un poco más de perspectiva acerca de lo que has venido a hacer, porque te deja de distraer el ruido de tu biología, el ruido del ego, etcétera, etcétera. Eso es principalmente la ayuda que yo veo en la retención seminal. Totalmente, pues con eso nos quedamos. A ti que nos estás oyendo, gracias por escuchar de hombre a hombre. Compártelo si crees que toda esta información que compartimos es de valor y que debería saberse más, ¿no? Así que nada, ya sabes que puedes contactar con nosotros a través de redes sociales, Pablo Zamit en Instagram, yo Mario Rupérez de C, y estamos aquí para cualquier cosa que puedas necesitar. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chao, gracias, un abrazo.